Capítulo 1. El llamado del cosmos. La humanidad, desde su nacimiento en un rincón olvidado del universo, había mirado las estrellas con una mezcla de fascinación y deseo. Durante siglos, las civilizaciones de la Tierra se habían dedicado a desentrañar los misterios del cosmos. Desde la observación de los cielos estrellados hasta la creación de complejas máquinas que les permitieron cruzar la atmósfera terrestre. Los humanos habían explorado su propio planeta, navegando océanos y escalando montañas, pero siempre hubo algo más allá que les llamaba, un horizonte lejano y prometedor, las estrellas. Con el tiempo, el sueño de viajar más allá de la atmósfera terrestre pasó de ser una fantasía a una realidad científica. Los primeros cohetes surcaron el cielo, seguidos por misiones a la Luna y Marte. Las ondas espaciales, pequeñas y robustas, enviaron señales y datos desde los confines del sistema solar, recogiendo información sobre planetas lejanos y satélites errantes. Pero, a pesar de todo el progreso, la humanidad seguía siendo una especie que miraba las estrellas desde la oscuridad de su propio hogar, aislada en su pequeña burbuja cósmica. En su lucha por superar sus propios límites, los humanos nunca imaginaron que un día serían observados no solo por su propio progreso, sino por algo mucho más grande. Algo o alguien más allá de las estrellas, observando con detenimiento sus avances y esperando el momento adecuado para hacer contacto. Ese momento llegó sin previo aviso, una mañana común, cuando el sol se alzaba sobre las ciudades y las mentes de los humanos estaban concentradas en sus propias preocupaciones. Un mensaje irrumpió en las ondas de comunicación globales, un mensaje que no provenía de ninguna nación ni de ningún esfuerzo humano. No era un mensaje de otra potencia o nación, sino una señal intergaláctica, transmitida a través de frecuencias desconocidas que no habían sido exploradas aún por los científicos terrestres. Los sistemas de comunicación de todo el mundo se encendieron al mismo tiempo, y un mensaje en código binario apareció en las pantallas. Era una secuencia extraña, una que inicialmente no tenía sentido alguno. Pero cuando las computadoras humanas comenzaron a decodificarla, el mensaje tomó forma: nosotros hemos estado observando. La humanidad ha alcanzado un punto de madurez tecnológica. El momento ha llegado. Ustedes serán evaluados. La sorpresa fue incontenible. Nadie en la Tierra había esperado algo así. No era un mensaje de otro país, ni de alguna organización secreta. Era de una entidad mucho más poderosa y avanzada, y su implicación era clara: la humanidad había sido observada, no como una amenaza, sino como una especie que estaba lista para dar el siguiente paso en su evolución. Las primeras reacciones fueron de incredulidad. Muchos pensaron que era algún tipo de broma, un virus informático o una falsa alarma. Sin embargo, a medida que los científicos comenzaron a analizar el código y a trazar su origen, quedó claro que el mensaje no era un error. Los cálculos de los telescopios de la Tierra confirmaron que la señal provenía de una ubicación distante, más allá de las fronteras conocidas del sistema solar. Algo completamente fuera del alcance de cualquier tecnología humana. En el mensaje había algo más, una invitación. No era una invitación para formar parte de una alianza galáctica, no aún. Era una invitación a ser evaluados, a demostrar que la humanidad podía ser parte de algo mucho más grande que su pequeño planeta. La tarea era titánica. Los humanos no solo debían demostrar que podían viajar entre las estrellas, sino que debían mostrar que su humanidad, su ética, sus valores y su capacidad para convivir en paz eran lo suficientemente fuertes como para unirse a una comunidad intergaláctica que ya había existido por milenios. La duda comenzó a instalarse en las mentes de los líderes de la Tierra. ¿Qué tipo de evaluación esperarían de ellos? ¿Cómo medirían su progreso, no solo en términos de tecnología, sino también en términos de valores fundamentales? ¿Estaban los humanos listos para dar ese paso? Había una gran incertidumbre. Las tensiones entre las naciones aumentaron mientras todos se preguntaban si podían confiar en una civilización que parecía ser mucho más avanzada que la suya. ¿Cómo demostrarían que podían coexistir con otras especies? ¿Qué harían si el proceso de evaluación revelaba que, en realidad, aún no estaban listos? Las preguntas no dejaban de multiplicarse, pero una cosa estaba clara: la humanidad debía prepararse para lo desconocido. El mensaje intergaláctico les había dado un propósito, una dirección: avanzar hacia lo desconocido, con la esperanza de que su historia no fuera la de una especie que destruyó su propio futuro, sino la de una civilización que fue capaz de aprender y evolucionar.
Capítulo 2. El proceso de evaluación. El mundo entero estaba en shock. El mensaje intergaláctico que había irrumpido en las pantallas de todos los dispositivos de comunicación no solo desbordaba las mentes humanas, sino que también ponía a prueba las estructuras de poder establecidas en la Tierra. En un principio, muchos líderes mundiales pensaron que era una broma de mal gusto, quizás un experimento realizado por una organización desconocida, un truco o un virus que había logrado hackear los sistemas globales. Sin embargo, las investigaciones científicas rápidamente demostraron que la señal no solo era genuina, sino también extremadamente avanzada. Provenía de una distancia astronómica, más allá de lo que cualquier tecnología humana actual podría alcanzar. La señal no era simplemente una llamada, era una invitación. Las naciones del mundo, antes divididas por diferencias políticas y económicas, comenzaron a unirse en un esfuerzo común para descifrar el mensaje y, lo más importante, entender qué debían hacer a continuación. Los gobiernos convocaron reuniones urgentes, pero la magnitud del mensaje superaba los límites de lo que los líderes humanos podían procesar de inmediato. La propuesta era clara, pero también aterradora: la humanidad sería evaluada por seres desconocidos, seres cuya tecnología y conocimiento trascendían cualquier cosa que los humanos pudieran imaginar. No se trataba de una simple prueba de fuerza o inteligencia, sino de algo mucho más complejo. Era una prueba de carácter, de ética, de la capacidad de los humanos para colaborar y coexistir con razas y culturas alienígenas. Un comité internacional fue formado rápidamente, compuesto por científicos, diplomáticos y líderes de diversas naciones. Este comité tenía la tarea de diseñar un plan para la evaluación, un plan que no solo tuviera en cuenta la capacidad tecnológica de la humanidad, sino también su habilidad para enfrentar los desafíos sociales, políticos y éticos que se presentarían. La evaluación sería multidimensional, abarcando no solo el desarrollo de las tecnologías espaciales, sino también la moralidad y la paz interna de la humanidad. Sería un examen de la verdadera esencia humana. En la víspera de la selección de los emisarios que viajarían al centro de la Unión Galáctica, se desató un debate mundial sobre cómo representar a toda la humanidad en esta evaluación. Algunos gobiernos sugirieron enviar a los líderes más poderosos de la Tierra, mientras que otros abogaban por una representación más plural y diversa, que incluyera científicos, filósofos, activistas sociales y hasta artistas, aquellos que pudieran ofrecer una visión más profunda y auténtica de lo que realmente significaba ser humano. Tras meses de deliberación, se decidió que el grupo que viajaría sería una mezcla de representantes, elegidos no solo por sus logros en sus respectivos campos, sino también por sus valores humanos, aquellos que reflejaban el espíritu de cooperación, la paz y el aprendizaje. Mientras tanto, el trabajo de los científicos continuaba. Los cálculos astrofísicos indicaban que la ubicación de la señal provenía de una región remota, más allá del alcance de cualquier nave humana conocida. Este descubrimiento los obligó a construir una nueva flota de naves, impulsadas por tecnologías avanzadas, como motores de propulsión que permitían viajar más rápido que la luz. Aunque todavía no comprendían completamente cómo funcionaban esas tecnologías que los alienígenas aparentemente dominaban con naturalidad. Se estaban haciendo esfuerzos para crear una nave capaz de llevar a los emisarios humanos, pero la incertidumbre sobre el trayecto era grande. No había garantía de que los humanos pudieran llegar a su destino, y mucho menos que pudieran pasar la evaluación. A medida que avanzaban los preparativos, un sentimiento de ansiedad comenzaba a apoderarse de la humanidad. La idea de ser evaluados por una inteligencia superior, una civilización que probablemente llevaba miles de años más de ventaja en el desarrollo de su tecnología y cultura, era aterradora. Pero también había una sensación de esperanza. Para muchos, la invitación era una oportunidad única para demostrar lo mejor de la humanidad, para mostrar que, a pesar de sus defectos, podían aprender, adaptarse y formar parte de una comunidad intergaláctica más grande. La evaluación no solo pondría a prueba su habilidad para comprender y dominar la tecnología alienígena, sino también la capacidad de la humanidad para evolucionar en términos de valores y principios, para dejar atrás los conflictos internos y los problemas sociales que aún afligían a los humanos. Se crearon comités de trabajo internacionales para abordar los aspectos éticos de la misión. Fue necesario reestructurar parte del sistema educativo mundial para que los emisarios seleccionados pudieran ser entrenados en la ética universal que gobernaba a la Unión Galáctica. Un sistema de principios que promovía la cooperación entre especies, la no agresión y el respeto mutuo.
Los emisarios tenían que aprender a entender y respetar las culturas alienígenas, a trabajar con ellos sin imponer sus propios valores, sino más bien encontrando puntos en común y respetando las diferencias. Este entrenamiento no solo era un desafío académico, sino también emocional y psicológico. Los humanos debían aprender a aceptar la posibilidad de que, a pesar de su avance tecnológico, podrían no estar preparados para entrar en una civilización tan vasta y compleja. Pero no todos compartían la misma visión optimista. Había voces disidentes que temían que la humanidad estuviera siendo puesta a prueba no solo por sus capacidades, sino también por su voluntad de someterse a una autoridad extraterrestre. Estos críticos afirmaban que la invitación de la Unión Galáctica podría ser una trampa, una prueba que buscaría descubrir las debilidades de la humanidad y explotarlas. Algunos incluso empezaron a cuestionar si los humanos debían resistirse a unirse a la comunidad galáctica, argumentando que era mejor seguir siendo independientes y proteger sus propios intereses. Sin embargo, la mayoría estaba de acuerdo en que el proceso de evaluación era inevitable y que la humanidad debía asumir el desafío. Los preparativos para la misión de evaluación continuaron, con la esperanza de que la humanidad pudiera superar sus propios temores y limitaciones. La selección de los emisarios fue un evento trascendental, y aquellos que fueron elegidos sabían que estaban no solo representando a su propio país, sino a toda la humanidad. Era un paso hacia lo desconocido, una oportunidad para demostrar que los humanos podían aprender a vivir en paz y armonía, tanto con ellos mismos como con los demás seres del universo. Capítulo 3. El viaje al desconocido. La nave Arca de la Esperanza flotaba majestuosamente sobre la plataforma de lanzamiento, con sus imponentes estructuras metálicas reflejando la luz del sol en su superficie. Durante meses, ingenieros, científicos y técnicos de todo el mundo habían trabajado incansablemente para que esta nave fuera capaz de atravesar el espacio en un viaje hacia lo desconocido. Con una mezcla de nerviosismo y anticipación, los 10 emisarios humanos se preparan para embarcarse en la misión más trascendental en la historia de la humanidad. Viajar más allá de los límites del sistema solar para enfrentarse a la evaluación de la Unión Galáctica. Esta nave no era solo un vehículo de exploración, era el emblema del logro humano, la prueba de que, a pesar de todas sus fallas, los seres humanos podían aspirar a algo mucho más grande. Lyra Dubois, comandante de la misión, observaba el horizonte desde la cabina de control. Su experiencia en misiones espaciales era vasta, habiendo liderado expediciones a Marte y a la Luna, pero ninguna de esas misiones se comparaba a lo que estaba a punto de emprender. La Arca de la Esperanza representaba el mayor desafío de su carrera, un viaje hacia el centro de la galaxia, a un lugar donde nunca antes había llegado ser humano alguno, un lugar lleno de incertidumbre. No solo dependía de su habilidad como comandante, sino también de su capacidad para representar a toda una especie que se encontraba en medio de su propia evolución. El desafío era claro, demostrar que la humanidad podía coexistir con otras civilizaciones, que sus valores y principios eran lo suficientemente sólidos como para formar parte de una comunidad galáctica. La pregunta, sin embargo, permanecía flotando en el aire, ¿estaban los humanos listos para eso? Los 10 emisarios elegidos para esta misión no eran solo científicos o ingenieros. Entre ellos había filósofos, sociólogos, artistas y líderes espirituales. Todos ellos habían sido seleccionados no solo por sus conocimientos, sino por su capacidad para interpretar y representar la esencia humana en su forma más pura. La tarea era monumental. No solo tenían que ser los embajadores de la humanidad en el espacio, sino también los representantes de una especie que aún lidiaba con sus propios demonios, la guerra, la desigualdad, la intolerancia. En la medida que los miembros de la tripulación se encontraran en sus estaciones asignadas, no podría evitar sentir una mezcla de emoción y temor. Este no era un viaje convencional, y sabían que lo que encontraran al final de su trayecto podría cambiar todo lo que sabían sobre sí mismos. La Arca de la Esperanza comenzó a elevarse lentamente, despegando del suelo terrestre con una suavidad que solo una nave de tal calibre podría lograr. A medida que se alejaba de la Tierra, los emisarios miraron por las ventanas, viendo cómo su planeta natal se convertía en un pequeño punto azul en la distancia. Un silencio solemne se apoderó de la nave. La emoción de la misión era palpable, pero también lo era la ansiedad. Lo que seguía era un viaje de millas de años luz. Y a pesar de la tecnología avanzada que los acompañaba, la vastedad del espacio era una fuerza insondable que no podía ser subestimada. Las primeras horas de vuelo fueron tranquilas.
Los motores cuánticos de la nave zumbaban suavemente, y los sistemas de propulsión avanzados mantenían a la tripulación en un estado de peso artificial. Sin embargo, la tranquilidad del espacio exterior no podía disipar por completa la tensión en el aire. Las largas y vacías expansiones del cosmos no solo eran una maravilla visual, sino también un recordatorio constante de la fragilidad humana. La nave estaba viajando a través de un vacío donde la vida, tal como la conocían, no existía. Lo que les esperaba más allá de las estrellas era desconocido. Lyra se encontró en la sala de mando, observando las pantallas que mostraban datos vitales de la nave. Los sistemas funcionaban a la perfección, pero su mente no podía dejar de divagar. Se preguntaba si la humanidad estaba verdaderamente lista para lo que venía. En la Tierra, los problemas persistían: desigualdad económica, guerras interminables y un medio ambiente al borde del colapso. ¿Cómo podrían los humanos enfrentar la evaluación de la Unión Galáctica si aún no habían resuelto sus propios conflictos? En su interior, Lyra tenía dudas, pero no podía dejar que esas dudas se reflejaran en su comportamiento. Era la comandante, y su papel era asegurar que la misión tuviera éxito. Pero, por dentro, sentía un peso sobre sus hombros. A medida que la nave avanzaba, los emisarios comenzaban a experimentar los efectos del viaje a largo plazo. La falta de gravedad total era desconcertante al principio, y muchos de ellos luchaban por adaptarse. Las noches eran largas, y la sensación de estar aislados, tan lejos de todo lo que conocían, era abrumadora. Sin embargo, también había momentos de camaradería. Las conversaciones entre los tripulantes se regresaban cada vez más profundas a medida que compartían sus miedos y esperanzas. Algunos hablaban de la posibilidad de que el contacto con civilizaciones alienígenas trajera consigo un despertar para la humanidad. Otros temían que, al enfrentar una raza superior, los humanos se vieran expuestos por lo que realmente eran, una especie primitiva y dividida, aún arrastrando las cicatrices de sus pasados conflictivos. Las semanas pasaron lentamente, y la nave se adentraba cada vez más en el espacio profundo. Mientras tanto, las computadoras de a bordo calculaban las distancias y ajustaban el curso. Sabían que el viaje sería largo y que la evaluación de la Unión Galáctica no se limitaría solo a las habilidades tecnológicas de la humanidad. Los emisores entendieron pronto que el verdadero reto sería demostrar la capacidad de los humanos para evolucionar no solo a nivel científico, sino también en sus principios éticos, su empatía y su capacidad para cambiar. La misión se estaba convirtiendo en algo más que un simple viaje de exploración. Era una prueba existencial, una oportunidad para que la humanidad demostrara que, a pesar de sus errores, podía aprender y crecer. El viaje al desconocido era también un viaje hacia el futuro. Un futuro que estaba marcado por la incertidumbre, pero también por una chispa de esperanza. Una esperanza de que, al final, la humanidad pueda ser aceptada en una comunidad galáctica, y que, por fin, los humanos puedan dejar atrás su historia de conflictos y divisiones, avanzando hacia un futuro de paz y colaboración intergaláctica. Pero solo el tiempo diría si estaban listos para ese salto hacia lo desconocido. Capítulo 4. Encuentro con lo inimaginable. La travesía por el espacio profundo se prolongaba cada vez más, pero el destino final estaba acercándose lentamente. A pesar de la impresionante tecnología de la Arca de la Esperanza, los días se deslizaban con una pesadez inusual. La tripulación, en su mayoría compuesta por científicos, filósofos y artistas, se encontraba cada vez más absorta en sus propias reflexiones, cuestionándose si la misión realmente podría transformar la humanidad y su lugar en el universo. Los días y las noches se volvieron indistinguibles en el vasto vacío del espacio, y a veces, el único recordatorio de que aún estaban vivos era el suave y constante zumbido de los motores cuánticos que impulsaban la nave hacia su destino. La tripulación había comenzado a hacer ejercicios de meditación y reflexión, como forma de mantenerse centrados y aliviar el agobio del aislamiento. Lyra Dubois, la comandante, trataba de mantener la moral alta, pero sabía que las tensiones iban en aumento. El grupo de emisarios había pasado por tantas pruebas físicas y emocionales que las semanas se habían vuelto una sucesión de momentos de calma, interrumpidos solo por las inevitables preguntas sobre lo que les esperaba al final de su viaje. Una noche, mientras la tripulación descansaba, se activó una alarma en la nave. El sistema de comunicaciones detectó algo inusual. Un objeto desconocido había sido identificado a gran distancia, moviéndose hacia ellos.
No era un asteroide ni un satélite, sino algo mucho más grande, algo que no había sido registrado en ninguna de las bases de datos intergalácticas. La nave comenzó a ajustar su curso automáticamente, siguiendo las órdenes de las computadoras, mientras la tripulación se despertaba y se apresuraba a ponerse en alerta. Lyra estaba en la sala de mando en cuestión de minutos, observando los datos que aparecían en las pantallas. El objeto era masivo, con una estructura compleja que desafiaba la comprensión humana. Los sensores de la nave no pudieron determinar con precisión su composición ni su origen. El comandante ordenó un aumento en la velocidad de los motores para acercarse lo suficiente sin poner en riesgo la nave, pero sin perder de vista el objeto desconocido. Los demás emisores se encontraban en sus estaciones, guardando instrucciones. Algunos se sintieron emocionados, mientras que otros se mostraron visiblemente nerviosos. ¿Era este el contacto que habían estado esperando? ¿O se trataba de algo más peligroso, una trampa destinada a poner fin a la misión? El objeto parecía estar flotando, suspendido en la vasta oscuridad, como una sombra silenciosa y ominosa. No se movía de manera que pudiera explicarse con las leyes conocidas de la física, y eso solo aumentaba la sensación de inquietud en la nave. Mientras la Arca de la Esperanza se acercaba lentamente, los sensores empezaron a captar patrones inusuales de energía provenientes de él, como si estuviera emitiendo señales. Las comunicaciones de la nave intentaron establecer contacto, pero recibieron únicamente un extraño patrón de interferencias. Como si la misma esencia del espacio estuviera siendo distorsionada por la presencia de ese objeto. De repente, una voz, suave pero clara, se escuchó a través de las frecuencias de comunicación. No era una voz humana, ni siquiera un sonido que pudiera ser asociado con ninguna de las especies conocidas. Era una vibración, algo que parecía resonar en lo más profundo de la conciencia de los emisarios, una frecuencia que trascendía el lenguaje. Bienvenidos, dijo la voz, o al menos esa fue la interpretación de los emisarios. No era una palabra en el sentido tradicional, sino una transmisión directa que llegaba a sus mentes, impregnada de un significado indescriptible. Los emisores se miraron entre sí, desconcertados, sin saber cómo responder a esa forma de comunicación tan radicalmente distinta a todo lo que conocían. Lyra, con su experiencia en misiones anteriores, comprendió de inmediato que no estaban ante una entidad tecnológica, sino ante algo mucho más complejo. Una inteligencia capaz de interactuar de maneras que superaban la comprensión humana. Estaba claro que el objeto frente a ellos no era solo un artefacto, sino un medio para algo mucho más grande, algo que podría representar la clave para su aceptación en la Unión Galáctica, o bien, la desaparición definitiva de su misión. ¿Quién, hijo?, preguntó Lyra, utilizando un traductor universal, aunque sabía que la respuesta podría no ser verbal. La voz, o mejor dicho, la conciencia, volvió a resonar en la nave. Somos los custodios. Vuestro destino ha sido observado. La humanidad no está lista, pero está próxima. Vuestra especie tiene un potencial que aún no ha sido liberado por completo. El tiempo es relativo, pero el juicio se acerca. Preparados debéis estar. La transmisión se cortó de repente, y el objeto desconocido comenzó a moverse lentamente, alejándose de la nave. Los sensores registraron un cambio en la estructura del espacio-tiempo alrededor del objeto, como si éste pudiera alterar la misma realidad. Con un destello brillante, la nave fue sacudida por una onda de energía invisible que la empujó hacia atrás, pero el Arca de la Esperanza resistió, estabilizándose rápidamente gracias a los avanzados sistemas de control de la nave. El objeto desapareció, como si nunca hubiera estado allí, y las comunicaciones se cortaron por completo. La tripulación estaba en silencio, procesando lo que acababa de ocurrir. La experiencia había sido indescriptible, como un contacto con lo divino, con algo tan vasto que ni siquiera las palabras podían abarcarlo. Sin embargo, también había algo claro en sus mentes: los custodios, esa entidad aparentemente infinita y trascendental, había hecho una afirmación contundente: la humanidad no estaba lista, pero estaba cerca. Ese mensaje resonó en cada miembro de la tripulación, como una llamada de atención, un desafío. El encuentro con los custodios dejó una marca indeleble en los emisarios. Sabían que el futuro de la humanidad estaba más allá de las estrellas, en un espacio que trascendía lo físico, lo perceptible. Pero la pregunta seguía siendo la misma: ¿estaban los humanos realmente preparados para lo que les esperaban? La respuesta, sin embargo,
podría estar más allá de lo que podría imaginar. Capítulo 5. El juicio de la humanidad. La Arca de la Esperanza flotaba en el vacío, suspendida entre las estrellas como un minúsculo punto en la vasta inmensidad del cosmos. A bordo, la tripulación se encontraba en un estado de reflexión constante. El encuentro con los custodios había dejado una marca imborrable en sus corazones y mentes. Aunque el contacto había sido breve, la sensación de haber tocado algo más allá de la comprensión humana los había transformado. En sus pensamientos, resonaba la advertencia de los custodios: la humanidad no está en la lista, pero está próxima. El juicio se acerca. A pesar de los avances tecnológicos y los esfuerzos para presentar una humanidad unificada ante la Unión Galáctica, los emisarios no podían dejar de preguntarse si lo que había dicho la voz en su mente era una sentencia. ¿Estaban, de verdad, tan cerca de ser aceptados, o el juicio que se les había prometido sería el fin de su travesía? La nave continuaba su rumbo hacia el centro de la galaxia, un trayecto que ahora parecía más incierto que nunca. La tripulación, aunque avanzada en su entrenamiento, no podía evitar sentirse como marineros perdidos en un océano de oscuridad, buscando un faro en la distancia. La incertidumbre era ahora su compañera más constante, pero no podía detenerse. El destino les aguardaba, y con él, el desafío de demostrar que la humanidad no era solo una especie más, condenada a sucumbir a su propia naturaleza destructiva. Lyra Dubois, la comandante, se encontró nuevamente en la sala de mando, contemplando los datos que parpadeaban en las pantallas. Los motores cuánticos funcionaban sin problemas, la nave mantenía su curso, y las condiciones a bordo eran óptimas, pero había algo en su interior que no podía calmar. Las palabras de los custodios giraban en su mente como un eco lejano: preparados deben estar. Lyra sabía que, al llegar al próximo sistema estelar, se encontrarían con los representantes de la Unión Galáctica, aquellos que serían los encargados de juzgar a la humanidad. El tiempo de las palabras y las promesas había llegado a su fin. Ahora, solo quedaba la acción. Comandante, estamos a pocos días de llegar a la frontera del sistema de los Trivac, informó el teniente Ramos, uno de los miembros más jóvenes de la tripulación, pero con una mente excepcionalmente brillante. Las comunicaciones de la Unión Galáctica nos han notificado que debemos prepararnos para una audiencia. Lyra ascendiendo, sin decir una palabra. Las tensiones eran palpables. Los emisores, aunque habían sido seleccionados por su capacidad para representar lo mejor de la humanidad, sabían que los juicios no serían fáciles. La historia de la humanidad estaba llena de sombras, guerras, divisiones, hambre, injusticias. ¿Cómo podrían demostrar que merecían ser parte de una comunidad galáctica que había existido durante milenios? ¿Cómo podrían convencer a seres tan avanzados de que su especie era capaz de cambiar y aprender de sus errores? A medida que la nave se acercaba a su destino, la tripulación comenzó a prepararse para lo inevitable. Los científicos revisaron los datos de las pruebas que habían recopilado, los filósofos debatían las preguntas que probablemente les harían. Y los líderes espirituales compartían sus pensamientos sobre cómo representar a una humanidad tan compleja. Los días anteriores al juicio fueron una mezcla de reflexión y angustia. La nave se encontraba ahora en una zona donde los sistemas de comunicación de la Unión Galáctica empezaron a recibir más señales, una mezcla de mensajes y advertencias. Algunos de estos mensajes parecían transmitir una sensación de expectación, como si la humanidad fuera una especie que aún no había demostrado todo su potencial, pero cuya capacidad de evolución estaba siendo observada con atención. El día de la audiencia finalmente llegó. Frente a ellos se desplegó una esfera gigantesca, un constructo flotante que irradiaba una energía pulsante. Era una estación de juicio, un sitio neutro donde las civilizaciones más avanzadas de la galaxia se reunían para evaluar una nueva especie. La Arca de la Esperanza fue guiada hacia una plataforma de aterrizaje en el interior de la estación, y la tripulación, uniformada y solemne, se preparó para salir al gran salón del juicio. La estación estaba decorada con una estética alienígena, combinando tecnologías de múltiples civilizaciones que se unían para crear una atmósfera de solemnidad. Había múltiples cámaras flotantes que observaban a los emisarios, y las paredes eran una mezcla de materiales orgánicos y metálicos, que emitían una tenue luz azul que parecía fluir a través de ellas. En el centro del gran salón, una serie de figuras se hallaban reunidas, seres de diferentes formas y tamaños, algunos de apariencia humana, otros completamente ajenos a cualquier referencia conocida por los emisarios.
Estos seres, miembros de la Unión Galáctica, esperaban su llegada con una atención que parecía ir más allá de lo físico. Como si pudieran percibir las emociones y pensamientos de los humanos antes de que los mismos seres humanos los formularan. El líder de la audiencia era una figura imponente, de una especie que no había sido vista antes por ningún humano. Era de una altura considerable, con una piel translúcida que reflejaba las estrellas y una presencia que parecía llenar la sala. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos, profundos y brillantes, parecían mirar directamente a la esencia misma de cada uno de los emisarios. Humanos, dijo la figura, su voz resonando no solo en el aire, sino en la mente de cada miembro de la tripulación. Hemos observado vuestro progreso, y hemos visto vuestro pasado. El juicio es simple, demostraréis si sois capaces de trascender vuestra naturaleza destructiva, si sois capaces de aprender a vivir en armonía no solo con vosotros mismos, sino con los demás seres de la galaxia. Habéis sido evaluados. Ahora, mostradnos si el potencial de vuestra especie justifica su lugar en la Unión Galáctica. Las palabras del líder galáctico fueron claras y directas. No había tiempo para evasivas, ni espacio para argumentos. La humanidad debía probar, en ese mismo momento, si estaba lista para dar el siguiente paso hacia la evolución. La tripulación estaba tensa, pero también resultó. Sabían que este era el momento que había definido su misión desde el principio. Este era el juicio de la humanidad, y no podía fallar. Capítulo 6. La prueba final. La sala estaba silenciosa, casi demasiado silenciosa. La mirada del líder galáctico seguía fija en la tripulación, penetrando sus mentes con una precisión que dejaba claro que cada pensamiento, cada emoción, era percibido. Era como si los observadores invisibles de la estación no solo los miraran, sino que los leyeran de manera profunda, sin dejar espacio para la mentira o la evasión. La tensión en el arca de la esperanza era palpable, casi tangible. Los emisarios sabían que este era el momento decisivo. El juicio no solo era un examen de su habilidad para integrarse a la Unión Galáctica, sino una evaluación sobre si la humanidad era digna de seguir adelante en su evolución. O si su historia de destrucción y autodestrucción los había condenado irrevocablemente. Las palabras del líder galáctico resonaban en sus mentes. Demostraréis si sois capaces de trascender vuestra naturaleza destructiva. Lyra Dubois dio un paso al frente, su voz firme, aunque el peso de lo que estaba por venir la hacía sentir el sudor frío recorriendo su frente. A pesar de ser el comandante de esta misión, a pesar de las décadas de preparación y el vasto conocimiento tecnológico que traían consigo, no estaba segura de qué esperar. Pero una cosa era cierta, la humanidad debía mostrar su mejor versión. Debían ser honestos, enfrentar sus defectos, pero también demostrar que su capacidad de aprender y evolucionar era su mayor fortaleza. Estamos aquí no solo como representantes de la humanidad, comenzó Lyra, con una mirada desafiante hacia el líder galáctico, sino como los embajadores de una especie que ha luchado y sobrevivido a sus propios errores. Sabemos que la historia de la humanidad está marcado por la guerra, la opresión y la violencia, pero también por momentos de inmenso amor, sacrificio y esperanza. Lo que les ofrecemos es la posibilidad de formar parte de un futuro donde podamos aprender, crecer y unirnos con otras especies. Que nos definen, es nuestra capacidad de cambiar, de evolucionar, y de trabajar por un futuro mejor. Los ojos de los observadores galácticos brillaron con una intensidad renovada. Habían escuchado discursos de otras civilizaciones antes, pero había algo en las palabras de Lyra que resonaba más allá de las normas, algo genuino, un deseo de trascender los límites impuestos por su propio pasado. El líder galáctico ascendiendo, su rostro inmutable. Habéis hablado de la capacidad de cambiar, pero la prueba no se basa en palabras. Habéis demostrado inteligencia, innovación y la capacidad de construir, pero la cuestión es mucho más profunda. ¿Estáis listos para afrontar las consecuencias de vuestra historia? ¿Sois capaces de tomar responsabilidad por vuestros errores, y no solo eso, sino también de corregirlos? La humanidad es una especie joven en términos galácticos, pero su historia está llena de sombras. Un murmullo recorrió la sala. Nadie se atrevió a interrumpir. La atmósfera era densa, cargada con una energía casi palpable. Lyra intercambió una mirada con sus compañeros de tripulación. Sabían que este momento podría definir el destino de toda la humanidad,
Pero también comprendían que sería una prueba que solo podría superar si se mantuvieran firmes, si mostraran su verdadero carácter. Cada uno de vosotros ha vivido las historias de vuestro pueblo. Habéis experimentado la tragedia y el sufrimiento, pero también la redención y la esperanza. Ahora, ante este juicio, cada uno de vosotros debe enfrentarse a una visión, una que revelará los momentos más oscuros de la humanidad, aquellos que habéis dejado atrás, y aquellos que aún no habéis resuelto. Para pasar esta prueba, debéis enfrentar esa visión y demostrar que la humanidad no está condenada a repetir sus errores. Con esas palabras, las paredes de la sala comenzaron a resplandecer con un brillo intenso. De la nada, las pantallas flotantes empezaron a mostrar imágenes, escenas aterradoras y desgarradoras de la historia humana. Guerra, pobreza, devastación ambiental, opresión. Momentos de sufrimiento profundo, de decisiones tomadas en nombre del poder, la codicia y el miedo. Era como si la historia misma se desplegara frente a ellos, mostrándoles todo lo que la humanidad había hecho mal. Lyra cerró los ojos, tratando de mantener la calma mientras las imágenes la envolvían. Cada uno de los emisarios estaba siendo confrontado con una faceta de su propia historia, con sus propios miedos y errores. Las escenas mostraban a los líderes corruptos, las masas que habían sido manipuladas, los inocentes que habían sufrido por decisiones equivocadas. La humanidad estaba ante su propio reflejo, y no era una imagen agradable. Pero, a medida que las imágenes continuaban, comenzó a ocurrir un cambio. En medio del dolor y la oscuridad, también aparecieron momentos de luz. La lucha por la paz, el amor incondicional entre familias, las resistencias que se levantaron contra las tiranías, los científicos que desafiaron el statu quo en nombre del bienestar común. Había momentos de sacrificio personal, de valientes que se alzaron para salvar a los demás, de millas de individuos trabajando juntos para reconstruir lo que se había destruido. Estos momentos de esperanza, de unidad, comenzaron a brillar con la misma intensidad que las sombras. El líder galáctico observaba en silencio mientras las visiones continuaban. La prueba era simple, los emisarios no solo debían ser conscientes de los errores de su especie, sino también de las lecciones aprendidas y de la capacidad para mejorar. La humanidad no sería juzgada por sus fallos, sino por su disposición a cambiar, por su entendimiento de lo que significaba ser verdaderamente responsable de su futuro. Finalmente, las imágenes se desvanecieron. La sala volvió a la calma, y los emisarios estaban de vuelta en el presente. Cada uno de ellos había sido tocado por lo que había visto, algunos con lágrimas en los ojos, otros con el rostro pálido por la profundidad del impacto. Pero algo había cambiado en ellos. Habían comprendido la magnitud de la prueba y lo que estaba en juego. El líder galáctico habló una vez más, su voz serena pero llena de gravedad. Habéis enfrentado la prueba y, al hacerlo, habéis demostrado que sois capaces de mirar vuestro pasado sin caer en la desesperación, de aprender de vuestros errores sin negarlos. Este es el primer paso hacia la transformación. La humanidad ha demostrado que tiene el potencial para cambiar, para evolucionar. Pero recordad, la prueba no termina aquí. El camino es largo y lleno de desafíos, y solo el tiempo dirá si habéis aprendido lo suficiente para ser verdaderos miembros de la Unión Galáctica. Con esas palabras, el juicio había terminado. Pero para los emisarios, el verdadero desafío apenas comenzaba. La humanidad estaba lista para avanzar. Pero la verdadera cuestión era si serían de una nueva mantener la esperanza y la voluntad de seguir cambiando. La sala en la que la humanidad había sido evaluada ahora parecía vacía, como si una sombra de incertidumbre se hubiera disipado con las palabras finales del líder galáctico. Los emisarios de la Arca de la Esperanza se encontraron en un estado de profunda reflexión, aún procesando todo lo que había ocurrido. El silencio en la sala era pesado, pero al mismo tiempo, había una sensación de alivio, como si hubieran cruzado una frontera invisible, una línea entre el pasado y el futuro. Lyra Dubois miró a sus compañeros de tripulación, cada uno de ellos reflejando una mezcla de emociones, agotamiento, alivio, y una nueva comprensión de lo que estaba en juego. La humanidad había sido puesta a prueba, y aunque no había garantizado su lugar en la Unión Galáctica, había demostrado algo más importante, su capacidad para cambiar, aprender y evolucionar. El líder galáctico había dicho lo que necesitaban escuchar. El camino es largo y lleno de desafíos.
Aquellas palabras resonaban en la mente de Lyra mientras la tripulación se reunía en la sala de mando. La Arca de la Esperanza había cumplido su misión, pero el trabajo real, el verdadero desafío, estaba por comenzar. La humanidad no podía conformarse con una simple aceptación por parte de las especies más avanzadas de la galaxia. El juicio había sido solo el primer paso en un viaje mucho más largo, uno que requeriría su esfuerzo continuo, su voluntad de aprender y su deseo inquebrantable de transformar su sociedad. Comandante, ¿cómo nos sentimos?, preguntó el teniente Ramos, un joven que había estado a su lado desde el inicio de la misión. Su voz, aunque cargada de dudas, también reflejaba un sentimiento de esperanza. ¿Realmente lo hemos logrado? Lyra avanzaba lentamente, mirando por la ventana de la nave, donde la vista del espacio estrellado parecía interminable. No lo sé, Ramos. Pero lo que sí sé es que este es solo el comienzo. Hemos sido aceptados, pero eso no significa que todo esté resuelto. Ahora debemos demostrar que somos dignos de nuestra posición, de nuestra existencia en este vasto universo. La verdadera prueba comienza ahora. El silencio se apoderó de la sala una vez más, pero no era un silencio de derrota, sino uno lleno de posibilidades. En el fondo de cada uno de los miembros de la tripulación, se encontraba la certeza de que el futuro de la humanidad ya no estaba determinadas acciones únicamente por su historia, sino por las que tomarían a partir de ese momento. La estación en la que se encontraba el Arca de la Esperanza era un símbolo en sí mismo, un punto de convergencia entre lo que había sido y lo que estaba por venir. Las puertas de la sala de juicio se abrieron lentamente, y los emisarios fueron guiados hacia una nueva área, un espacio grande y blanco, donde una serie de representantes de la Unión Galáctica esperaban para dirigirse a ellos. Entre ellos se encontraba la misma figura que había liderado el juicio, la que les había hablado sobre la evolución y el potencial de la humanidad. Humanos, comenzó el líder, su voz resonando en la mente de cada uno de los emisarios. Hemos observado vuestra especie desde hace mucho tiempo. Vuestro potencial es vasto, pero es un potencial que aún no ha sido realizado en su totalidad. Vuestra capacidad para destruir es igual a la de crear. Ahora, os ofrecemos un lugar en la Unión Galáctica, no como una especie superior, sino como una civilización que, al igual que todos los demás, debe aprender a coexistir en armonía con las demás formas de vida. Os damos acceso a los recursos y conocimientos de las civilizaciones más avanzadas, pero con un precio: el compromiso de avanzar, de cambiar, y de no caer en las viejas trampas de la destrucción. Las palabras del líder galáctico eran claras y directas, pero también llenas de esperanza. La humanidad no sería juzgada por sus fallos, sino por su capacidad de aprender de ellos. La aceptación en la Unión Galáctica no era un destino asegurado, sino un desafío constante, una prueba que nunca cesaría. La humanidad tendría que demostrar, día tras día, que podía vivir de acuerdo con los principios fundamentales de cooperación, respeto y evolución. El lugar que os ofrecemos no es un fin, sino un nuevo comienzo, continuó el líder. Vuestra especie está en sus primeras etapas de comprensión del cosmos, y aún hay mucho que aprender. Pero, si sois capaces de mantener vuestro compromiso con la paz, la sabiduría y el progreso, seréis bienvenidos entre nosotros. Con esas palabras, la Arca de la Esperanza fue enviada hacia un nuevo destino, uno en el que la humanidad, aunque aún joven y en proceso de transformación, tendría la oportunidad de alcanzar nuevas alturas. La nave zarpó hacia la vasta inmensidad del espacio, dejando atrás un juicio que había marcado el comienzo de una nueva era. La tripulación, aunque agotada, sabía que su trabajo aún no había terminado. Habían sido aceptados en la Unión Galáctica, pero ese solo era el primer paso hacia un futuro lleno de incertidumbre, desafíos y, sobre todo, nuevas oportunidades. Nos han dado una oportunidad, dijo Lyra, mirando el horizonte estrellado desde la sala de mando. Pero depende de nosotros aprovecharla. Esta no es solo nuestra prueba, es la prueba de toda la humanidad. Y con esas palabras, la nave avanzó hacia un nuevo horizonte, hacia un futuro lleno de posibilidades y desafíos. El amanecer de una nueva era había comenzado para la humanidad.